En este capítulo trataremos la creación de elementos de contenido en nuestra web utilizando el editor que Navigate CMS ofrece por defecto y que nos permitirá incluir tanto texto como imágenes y vídeos. También presentaremos la barra de edición rápida, algo que será de gran ayuda para crear y modificar elementos de una manera más rápida y cómoda. Vamos a ver cómo podemos crear un contenido para nuestra web usando Navigate. Para empezar, vamos al menú principal en la pestaña Contenido y hacemos clic en la función Elementos. Una vez dentro, nos aparecerá una lista con todos los elementos creados anteriormente. En este caso, los elementos pertenecen al contenido de demostración del tema sobre el que estamos trabajando. Pero nosotros queremos introducir un contenido totalmente nuevo. Para ello, hacemos clic en el botón Crear que se encuentra en la barra de acciones arriba a la derecha. Navigate mostrará un formulario de edición en el que por el momento aparecen dos pestañas con varios campos editables. En la pestaña principal tenemos tres campos de fecha. El primer campo, Fecha a mostrar, se usa para indicar qué fecha va a usarse para ser mostrada en la web, sin importar la fecha de creación del elemento. Es decir, aquí podemos definir una fecha del año pasado o bien una fecha futura. El valor de fecha aquí introducido es el único que se va a publicar en la web. Por defecto se asigna la fecha actual en la que estamos creando el elemento, pero podemos dejarla en blanco o bien definir cualquier otra fecha. Para modificarla, simplemente hacemos clic en el campo e inmediatamente aparecerá un calendario. En él marcamos el día que queramos y la hora mediante las barras deslizantes. Si queremos borrar la fecha, simplemente hacemos clic en el icono que hay a la derecha del campo. Los siguientes campos de fecha, publicación y despublicación se utilizan para programar que un contenido se muestre en la web a partir de una fecha concreta y o deje de mostrarse en otra fecha. Es una opción muy interesante y cómoda para elementos de un blog o noticias, ya que podemos crear elementos y programar su publicación lentamente, aportando gran dinamismo a nuestra web. El campo Acceso determina quién puede ver el elemento. Todo el mundo, solo usuarios registrados, solo los no registrados o solo un conjunto de grupos de usuarios registrados. Hablaremos de los grupos de usuarios en el capítulo de gestión de usuarios web. El campo Estado, como vimos en la edición del sitio web, indica si queremos publicar, dejar privada o escondido el contenido en la web. Aunque indiquemos el estado publicado, la web tendrá en cuenta las fechas de publicación y despublicación. Si escogemos el estado privado, solo los editores con acceso a Navigate podrán visualizar el elemento en la web. Finalmente, si el estado es oculto, el elemento no se mostrará en la web de ninguna manera, pero podrá seguir siendo editado dentro del gestor de contenidos. Por último, en esta pestaña, tenemos el campo Autor que ha creado el elemento. Por defecto aparece el nombre de usuario de nuestra cuenta actual de Navigate. La siguiente pestaña disponible es Asociación, mediante la cual podremos vincular el elemento a un apartado o categoría de nuestra web. La primera decisión que debemos tomar es determinar si el nuevo elemento es libre o si pertenece a alguna categoría. Un elemento libre es aquel que no está relacionado con ninguna categoría de estructura, es decir, que no se accede a él desde una opción de menú, sino a través de un enlace directo. Un ejemplo muy típico es la página de aviso legal que suele encontrarse en la zona inferior de la mayoría de páginas web. Si el elemento es libre, en esta pestaña solo tenemos que indicar qué tipo de plantilla queremos utilizar para que se muestre correctamente. Si el elemento está asociado a una categoría, como entradas de blog,
o la página de contacto, tenemos que asignarle ese punto de la estructura. Por ejemplo, si nuestro contenido va a mostrarse en la portada, seleccionaremos la categoría Inicio. El siguiente campo a introducir, llamado Incrustación, determina cómo se presenta el contenido. Hay dos opciones: incrustado o ruta propia. Incrustado se usa para insertar el contenido directamente dentro de la página que corresponde con dicha opción de menú. Por ejemplo, si tenemos una sección llamada Sobre nosotros, accesible desde el menú, querremos que se muestre el contenido del elemento que estamos creando directamente en esa página. La otra opción, ruta propia, se usa para indicar que el elemento que estamos editando debe pertenecer a una categoría, pero a la vez debe tener una página o ruta propia. Un buen ejemplo es un elemento de tipo noticia. Si olvidamos esta diferencia, podemos pasar el cursor por encima del icono de información que hay a la derecha del campo y aparecerá una ventana con un texto de ayuda acerca de estas dos opciones. En este ejemplo estamos creando el contenido del apartado Inicio, por lo que seleccionamos la opción Incrustado, ya que cuando hagan clic en Inicio queremos que se muestre siempre este contenido. El botón Ordenar permite cambiar la prioridad de los elementos vinculados a una misma categoría. Por ejemplo, si estamos creando una lista de miembros de un equipo en la que cada miembro es un elemento de contenido, quizá queramos dar más importancia a ciertos miembros, en primer lugar el director o presidente, luego la segunda persona al cargo, etc. En cualquier caso, depende del tema que genera el sitio web usar el orden definido en esta sección o no. Por ejemplo, lo más habitual es que los elementos de la categoría Noticias se muestren ordenados automáticamente de más reciente a más antiguo, sin necesidad de asignarles una prioridad a cada uno de ellos. Completada la pestaña Asociación, hacemos clic en Guardar. Tras la recarga de la página aparecerán otras pestañas, las cuales pueden cambiar en función de la plantilla asignada. La primera pestaña nueva que va a aparecer siempre es Contenido, pero los campos editables pueden variar según la configuración escogida en la pestaña anterior. Si nuestro sitio web es multidioma, Navigate mostrará un selector de idioma en la parte superior de esta pestaña. Simplemente tenemos que hacer clic en el idioma que queremos editar o introducir. El resto de campos editables se referirán solo al idioma escogido. El primer campo es el título para el elemento. Lo habitual es que el texto que aquí escribamos se muestre en la página final, pero depende del tema web mostrarlo o no. En cualquier caso, es recomendable escribir siempre un título, pues es el texto con el que localizaremos al contenido en la lista de elementos. Si no queremos que el contenido que estamos editando aparezca en un cierto idioma, basta con dejar el título y la ruta vacíos. A continuación, puede aparecer un campo para introducir la ruta del elemento. Si el contenido que estamos editando está incrustado, el campo ruta no va a aparecer. Siempre debemos introducir una ruta relativa desde la raíz de la web y siempre debe empezar con una barra inclinada. Si hemos escrito un título para nuestro elemento, Navigate nos autogenerará una ruta en base a la categoría del elemento y el título introducido previamente. Si no nos parece bien, podemos cambiarla por cualquier otra que prefiramos. El siguiente apartado son las secciones del contenido. Habitualmente suele aparecer solo una, llamada contenido principal, pero es posible que la plantilla elegida divida el contenido en varias zonas o secciones, como texto de la noticia, notas al pie, etc. Cada sección cuenta con un editor mediante el cual podemos introducir el texto de nuestro contenido y darle formato, aplicar estilos predefinidos, asignar colores, negritas, cambiar tamaños. Si colocamos el cursor sobre un botón, veremos un breve texto de ayuda con una descripción de su función. Mientras editamos,
es interesante poder ir viendo cómo queda en la página final el contenido que estamos introduciendo. Para ello, Navigate nos ofrece la opción de previsualizar dentro del botón Extra en la barra de acciones. También es aconsejable ir guardando el elemento para fijar los cambios y el texto que vayamos introduciendo. Vamos a repasar algunas funcionalidades interesantes del editor. Es posible insertar una tabla mediante el icono que encontramos en la última fila donde hay una hoja con un lápiz. Definimos el número de filas y columnas y aceptamos. Los bordes punteados no van a aparecer en la página publicada, son solo bordes de referencia para poder adaptar el tamaño. Podemos añadir o quitar filas y columnas, simplemente debemos hacer clic con el botón derecho para desplegar un menú contextual con muchas opciones. Otra característica que la mayoría de temas web contemplan es aplicar estilos para mantener una coherencia en todas las páginas de nuestra web. Para aplicar un estilo primero debemos seleccionar el texto o elemento sobre el que queremos aplicarlo. A continuación hay que desplegar el control Estilos, que es el primer botón de la última fila. El editor tiene función de deshacer, es decir, si nos equivocamos al realizar cualquier cambio, podemos volver atrás para recuperar el estado del contenido. Para ello solo hay que hacer clic en el penúltimo botón del editor, llamado Deshacer. Quiero mencionar también el botón HTML, que permite tratar directamente el código que genera ese contenido si tenemos unos conocimientos de ese lenguaje. Una de las características más interesantes de Navigate es la incorporación fácil de imágenes en un contenido. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. En primer lugar, colocamos el cursor en la posición donde queremos añadir la imagen. A continuación, hacemos clic en el botón Media situado en la barra de acciones. Buscamos la imagen que queremos insertar y finalmente la arrastramos hasta el editor. Inmediatamente la imagen se colocará en la posición donde estaba el cursor. Ahora podemos hacer clic sobre ella para seleccionarla y redimensionarla, cambiar la alineación, aplicarle estilos. Para sustituir una imagen, primero hay que seleccionarla haciendo clic. A continuación, buscamos la nueva imagen en la ventana multimedia y la arrastramos sobre la imagen anterior. Como las dos imágenes pueden tener tamaños distintos, el programa nos preguntará de qué modo queremos aplicar la sustitución. Si no estamos seguros, podemos aplicar la opción por defecto, mismo ancho. En cualquier caso, podemos deshacer la sustitución y volver a intentar el reemplazo con otra opción. Para crear un enlace a otra página, primero debemos tener y seleccionar el texto que se convertirá en enlace. Una vez seleccionado, hacemos clic en el botón de la cadena. En la nueva ventana, escribimos la ruta del hipervínculo, que habitualmente empezará con http://. También podemos definir si el enlace debe abrirse en una nueva ventana o no. Si lo que queremos es crear un enlace para descargar un documento de la web, primero escribimos el texto del enlace y lo seleccionamos. A continuación abrimos la ventana multimedia y buscamos el documento. Si ahora arrastramos ese documento sobre el editor, el texto que tengamos seleccionado automáticamente se convertirá en un enlace de descarga. Este método no funciona si lo que estamos arrastrando es una imagen. En este caso, la imagen sustituye el texto seleccionado. Si lo que queremos es un enlace para descargar la imagen, debemos hacer un enlace de forma manual e introducir la ruta de descarga. Para conocer la ruta de descarga, hacemos clic con el botón derecho sobre la imagen en la ventana multimedia y escogemos la opción Enlace de descarga. Lo copiamos y lo introducimos en el campo URL del hipervínculo.
Para insertar un vídeo de YouTube, deberemos ir primero a la página de visualización del mismo. Copiamos la ruta indicada por el navegador y volvemos al editor de Navigate. Situamos el cursor donde queremos insertar el vídeo y pulsamos el botón Insertar editar medio embebido con el icono del film de película. En el campo Archivo URL insertamos la ruta copiada anteriormente y aceptamos. En el editor, el vídeo no se puede visualizar. En su lugar aparece un recuadro amarillo para indicar que se trata de un elemento multimedia. Si guardamos y vamos a la web o hacemos una previsualización, veremos el vídeo correctamente. Justo debajo del editor de contenido suelen aparecer varios botones que van a ayudarnos a la hora de introducir y gestionar contenido. Vamos a dar una breve explicación sobre cada uno. Antes hemos comentado que cada idioma tiene su propio título y contenidos. En ocasiones querremos recuperar el contenido escrito en otro idioma, bien sea para traducirlo manualmente, replicar el mismo formato, etc. Pues esta es la función del botón Copiar de. Al pulsarlo, se abrirá una ventana donde tenemos que especificar de dónde queremos copiar el contenido. De otro idioma en este mismo elemento, o bien de otro elemento. Luego escogemos el idioma de origen y la sección que queremos recuperar. Al aceptar, Navigate reemplazará el contenido por el del elemento especificado en la ventana. Si tenemos instalada una extensión de servicio de traducción, aparecerá un botón para intentar traducir el contenido al idioma indicado en la pestaña, intentando mantener el formato. Otro botón que siempre aparece es Historial. Al activarlo, nos aparecerá una ventana donde podemos visualizar todas las versiones de esa sección de contenido, es decir, cada vez que se ha pulsado el botón Guardar. Además, mientras se está editando un elemento, Navigate realiza una copia de los contenidos cada cierto tiempo. También es posible visualizar esos guardados automáticos. En el caso de querer volver a una versión anterior del contenido, simplemente tenemos que seleccionarla y pulsar Aceptar. El cuarto botón que puede aparecer es Fragmentos. Muchos de los temas web para Navigate incluyen contenido de ejemplo, algo que facilita mucho la introducción de fragmentos complejos o con una disposición especial. Su forma de uso es simple. Colocamos el cursor en el punto donde queremos introducir un fragmento. Hacemos clic en el botón Fragmentos del tema, escogemos uno y aceptamos. La pestaña Contenido cuenta con un campo más al final. Se trata de etiquetas, que no son más que palabras o conjuntos de palabras relacionadas con el elemento que estamos editando. Estas etiquetas se tienen en cuenta a la hora de realizar búsquedas en la web y al mostrar nubes de etiquetas, por decir un par de ejemplos de uso. La edición es sencilla. Vamos escribiendo las palabras y el programa las va separando cuando hacemos Enter o intentamos escribir una coma. Los espacios están permitidos. Dependiendo de la plantilla elegida, pueden aparecer pestañas adicionales. Las más típicas son Galería, Comentarios y Propiedades. Galería se usa para especificar un conjunto de imágenes relacionadas con el contenido, de forma que en la página aparezcan todas en formato ampliable. La pestaña Comentarios permite gestionar los mensajes que los visitantes han dejado en ese contenido, siempre que admita comentarios. El primer selector en esta pestaña nos permite determinar quién puede dejar comentarios en el contenido que estamos editando. Todo el mundo, solo usuarios registrados o nadie. En el segundo lugar tenemos un campo para definir al moderador, que debe corresponder a un usuario del programa. Este usuario recibirá una notificación cada vez que alguien deje un comentario, con la finalidad de que sea la persona encargada de decidir si se publica o no. Si no se asigna ningún moderador, el comentario será automáticamente publicado, aunque siempre se envía una notificación al email de contacto principal de la web. Tras estos dos campos de configuración, la pestaña muestra todos los comentarios recibidos.
Al colocar el cursor sobre un comentario, aparecen unos iconos con los que es posible aprobar, ocultar o eliminar el mensaje. Si lo que queremos es editarlo o realizar otras acciones sobre él, tendremos que ir a la función Comentarios que explicamos en otro capítulo. Finalmente, la pestaña Propiedades se usa para definir aspectos concretos y únicos de un contenido. Por ejemplo, si el contenido se refiere a un libro, en la pestaña Propiedades podrían aparecer los campos número de páginas, autor del libro, año de publicación, ISBN, etc. A veces, las propiedades se usan para indicar cómo queremos que aparezca algo en la página, como por ejemplo, si queremos que la galería de imágenes se muestre en la parte superior o inferior, cuál es la imagen más destacada de ese contenido, etc. Vamos a repasar brevemente la vista del listado de elementos. Accedemos mediante Contenido, Elementos, en el menú superior o bien cuando estamos dentro de un elemento haciendo clic al botón Listar de la barra de acciones. La lista se muestra en forma de tabla con varias columnas. ID es el número que el programa asigna a cada elemento cuando se crea. Título es el título del elemento creado. La columna social tiene dos iconos. El primero indica el número de visualizaciones que ha tenido ese elemento. El segundo indica el número de comentarios que tiene, algo que es útil para los elementos que permitan comentarios, como suelen ser los de blog o noticias. La siguiente columna, Categoría, indica a qué punto de la estructura pertenece cada elemento. Si nos fijamos, esta columna tiene un pequeño icono en la zona derecha de su cabecera. Haciendo clic sobre él, podremos seleccionar exactamente los elementos de qué categorías queremos listar. A continuación tenemos la columna con la fecha a mostrar que hayamos determinado a cada elemento. Le sigue la columna de fecha de publicación, que para los elementos sin momento programado de publicación muestra un símbolo de infinito. La siguiente columna nos indica el estado en que se encuentra el elemento. De esta manera es fácil detectar si tenemos algún elemento oculto o privado. Este campo también indica el tipo de acceso asignado para el elemento mediante el primer icono. Si es una hoja con una flecha verde, quiere decir que puede verlo todo el mundo. Si lo hemos restringido a usuarios registrados, por ejemplo, se mostraría un icono con una hoja y un candado. Por último, tenemos una columna de notas, algo que es muy útil para anotar algún recordatorio sobre alguna tarea que ha quedado pendiente relativa a la edición de un elemento. La columna Notas tiene una doble funcionalidad. Si tocamos el primer icono, un lápiz sobre una nota amarilla, Navigate abrirá una ventana en la que podemos dejar comentarios privados y eliminar los anteriores. El segundo icono, la paleta de colores, permite seleccionar un color con el que se va a quedar marcada la fila de ese elemento en la lista, de forma que podamos identificar rápidamente un elemento coloreado y darnos así una indicación visual rápida de alguna información que queramos. Esto es especialmente útil al trabajar en equipo. En la parte inferior de la lista aparece una pequeña barra de acciones con varios iconos. La papelera suprime las filas que estén seleccionadas. El botón de búsqueda permite especificar varios filtros para encontrar más fácilmente un elemento. También tenemos un botón para recargar la lista. Y en la zona de la derecha, un indicador que dice cuántos elementos se muestran y cuántos están disponibles. Para terminar con el repaso de la vista del listado, tenemos que hablar sobre el campo de búsqueda rápida. Situado al final de la barra de acciones superior, la búsqueda rápida permite escribir algún texto que se va a buscar entre todos los elementos. Este texto puede ser parte del título, del contenido, una etiqueta, etc.
Simplemente introducimos el texto y pulsamos Enter o bien el icono de la lupa. Inmediatamente, la lista mostrará los resultados encontrados. Terminamos este capítulo sobre los contenidos con un elemento muy útil, la barra de edición rápida. Esta barra, de color azul oscuro, se muestra en la página web cuando previamente nos hemos identificado en Navigate, es decir, solo se muestra a editores autorizados de la web. Si clicamos sobre el logo de Navigate, el navegador nos llevará a la página inicial del programa. El segundo botón es Crear, y al activarlo se abrirá inmediatamente una pestaña con el formulario de creación de un elemento de contenido. El tercer icono indica cuántos comentarios ha recibido la página que estamos visualizando y si lo pulsamos iremos a la gestión de los mismos en Navigate. En la zona derecha de la barra encontramos dos botones más. La función del primero es ofrecer información acerca de la página en la que nos encontramos, qué plantilla usa, qué idioma estamos visualizando, etc. El siguiente botón, Editar en Navigate CMS, abrirá una pestaña con el formulario de edición del elemento que estamos visualizando, de forma que podamos realizar un cambio de forma rápida sin tener que localizar el contenido en la lista de elementos. Finalmente, encontramos un pequeño botón de una X para ocultar la barra de edición en caso de que nos molestara para realizar alguna comprobación del diseño.